Jesús, exaltado estás sobre todo, santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, tu trono es para siempre. Oh, tu trono es para siempre, imparable Rey, imparable Dios. Tu trono es para siempre, tu trono es para siempre, imparable Rey, imparable Dios. Tu trono es para siempre. Oh, tu trono es para siempre, imparable Rey, imparable Dios. Admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza. Oh, admirable es tu grandeza, solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza, eres excelso en tu belleza. Todo habla de ti, por ti, eres tan pleno, eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Todo habla de ti, por ti, eres completo, eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Tu trono es para siempre. Oh, tu trono es para siempre. Imparable Rey, imparable Dios. Tu trono es para siempre. Tu trono es para siempre. Imparable Rey, imparable Dios. Oh, el único, no hay otro como tú. Oh, Señor, todo habla de ti, por ti, eres completo, eres tan pleno. No hay nada que te sorprenda, la plenitud es
fuerza y poder. Solo tú llenas la tierra. Vemos tu gloria y pureza. Eres excelso en tu belleza. Todo habla de ti. Oh Señor, por ti eres Eres completo. Eres tan pleno, no hay nada que Te sorprenda. la plenitud es tu naturaleza. Habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Todo habla de ti, por ti Eres completo. eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Oh, gracias Dios por tu amor en esa cruz para salvarme, para sanarme. Soy todo, eres Señor. Oh, digno, santo. Perfecto en todo. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Todo lo visible y lo invisible es tuyo, Señor. Oh, oh. Todo habla de ti, por ti eres completo, eres tan pleno, no hay nada que te sorprenda, la plenitud es tu naturaleza. Completo eres tú, Señor, en todos los sentidos. Y tu palabra es de verdad. Tu palabra es única. No hay nadie más perfecto que nuestro Dios, que nuestro Padre. No hay un mejor discipulador, un mejor modelo que nuestro Padre. Y hoy como familia Méndez estamos muy contentos de poder estar conectados contigo y con todas las personas que nos miran a través de esta transmisión, que es un honor para nosotros el poder estar aquí con ustedes y compartirles lo que el Señor nos ha dado. Y quiero dejar
dejar también este espacio para que ustedes puedan comentar. Yo voy a estar leyendo sus comentarios y saber realmente lo que el Señor les revela a ustedes. Sería realmente algo glorioso, porque así como nosotros revelamos la palabra de nuestro Padre a ustedes, también queremos que ustedes nos revelen lo que el Padre les ha dicho, pues, a nosotros. Así que les invito que me acompañen a Mateo 28 y vamos a leer el verso 19 y el verso 20, que es una cita que muchos ya se la saben de memoria, la hemos leído tantas veces y la hemos estudiado muchas veces que pues ya se ha vuelto un estilo de vida para nosotros. Y dice en el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta cita la hemos leído tantas veces, pero nos hemos centrado en solo el verso 19. Pero hoy voy a tocar dos temas muy importantes, el cual nos enseñaban en el Congreso, y uno de ellos es el trascender. Y en el verso 19 nos dicen: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso nos quiere dar a entender de que nosotros tenemos una responsabilidad y un trabajo que tenemos que hacer día a día. Ese trabajo no es un trabajo que tú lo puedas hacer solo en las noches cuando estás desocupado, o un trabajo en el que tú puedas hacer solo cuando sales de casa. Este trabajo es como cualquier otro trabajo, como el trabajo que tú tienes. Esto es realmente una responsabilidad que se nos ha sido puesta a los hijos para que nosotros podamos expresar lo que el Señor nos dio. Pero quiero que tú puedas tal vez analizarlo en la palabra, pero que puedas ponerle bastante atención a esto, ya que nos habla de algo que tenemos que hacer, pero no hacerlo por nuestra voluntad o porque yo quiero para yo lucirme, sino que hacerlo porque el Señor ya nos mandó a que hagamos esto. El Padre ya nos dio las Escrituras, el Padre ya nos dio la revelación a través del apóstol Abraham, a través de los siervos que imparten las conferencias en los congresos o los adiestramientos que hacen por vía internet. El Señor ya nos dio estas herramientas, pero también nos manda que nosotros con estas herramientas podamos ir y también dárselo a gente que pues obviamente tal vez por ignorancia o tal vez por voluntad del hombre no ha querido prestarle atención a esto. Pero en el verso 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el pastor nos ha estado corrigiendo muchas veces en el que cuando tú haces tu discipulado, cuando tú estás en comunión con tu hermano, hablando sobre la palabra del Señor, tienes que tomar muy en cuenta que cada palabra que tú dices o cada palabra que el hermano te dice es algo que tú tienes que guardar, porque el Señor no solo revela su palabra a través de ministros grandes, el Señor también revela su palabra a través de tus hermanos con quienes estás compartiendo día a día. Y algo que nos llevaba a ver el profeta César, que es el que impartió esta conferencia, es que los discípulos de Jesús, ellos iban con él en todo momento, tenían una comunión de 24 horas, 24/7 como le decimos, y hubo un momento en el que los niños se le acercaban a Jesús y los discípulos, por tal de, con su pensamiento erróneo e ignorante, ellos alejaban a los niños
niños de Jesús porque pensaban que iba a ser una distracción para Jesús o algo de estorbo. Cuando el Señor les dice a los discípulos que dejaran que los niños llegaran a Él. Porque así como una persona grande puede revelar la palabra del Señor o lo que el Señor le ha mostrado, así también un niño te puede revelar la palabra del Padre. Esto no requiere de edades. Y tú me puedes ver a mí aquí hablándote de la palabra del Señor y muchas personas no le tomarían tanta importancia porque solo tengo 18 años y estoy muy joven y no sé nada, según las personas. Pero el Señor también se revela a través de jóvenes y de niños. Y el hacer discípulos no quiere que tú, no hace como que referencia a que solo llegues a personas adultas o que solo le hables o evangelices a personas ya mayores de edad, sino que también nos llama a ser discípulos a los jóvenes, a los niños, a la generación que va atrás de nosotros. Porque nosotros somos un modelo para esa generación. Tú a veces no te das cuenta, pero la generación que va atrás de nosotros, o generación mucho más pequeña, nos mira. Y todo lo que hacemos, muchos niños, muchos jóvenes lo imitan. Y tienes que tomar mucho en cuenta eso. Pero cuando nos habla de enseñar y de ir a ser discípulos, nos manda a hacer algo, hacer la voluntad del Padre, pero no hacer la voluntad del Padre con tu esencia. ¿Y a qué me refiero con tu esencia? Cuando estás cocinando un pastel o cocinas algo, tú le das tu toque, haces como a ti te gusta. Si te gusta con mucha sal o con mucho azúcar, lo haces a tu gusto y con tu esencia. Pero el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos da la esencia de Cristo y nos da esa naturaleza. Y cuando nosotros ya hacemos algo, ya lo hacemos con la esencia de Cristo. O sea, ya no estamos revelando ese carisma que nosotros teníamos en el mundo o esa naturaleza que nosotros mostrábamos en el mundo, sino que ya lo estamos haciendo conforme a la naturaleza y esa esencia es eso como que vital que el Señor te pone para que te muestres y ya sea algo diferente. La esencia del Padre es algo diferente. Y cuando tú naces de nuevo y muestras esa esencia, te puedes dar cuenta que la gente rápido lo nota y notas el cambio, porque ya no está viendo tu esencia, sino que está viendo la esencia del Padre. Aquí hay unos comentarios, hermana Dulce, y luego quiero comentar algo de lo que estás hablando. Dice Andrés Monroy te saluda a toda la familia de Misión Cristiana del Calvario. Andrés Monroy nos está saludando juntamente con la familia Quiroa y la familia, toda la hermana Elida con su familia. También Natalie Rivera, Dios te bendiga Natalie, saludos ahí a toda la familia también. Saludos a Giovanni, mi amigo. Y Leilani, también un saludo para ti, grande. Toda la familia, sabemos que están conectados. Qué glorioso saber que ustedes están siempre buscando del Señor y buscando de la revelación del Padre. Dorcas Cruz, Iris también están conectados y otras personas más. Sean bendecidos grandemente, familias. Yo quiero comentar algo aquí. Dulce dice, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Y dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero yo quiero mostrar esto y aparece acá un hijo, aparece Jesús. Ya no es a través de solamente una función ministerial, sino que ahora es por la esencia, como tú estabas diciendo, de un hijo. Y dice la escritura en el verso 3 que
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es la misma esencia del Padre, es Cristo. Y entonces, como tú decías, ya no le puso su toque, sino que era siempre el toque y la esencia del Padre, ¿verdad? Sí, igual en Génesis podemos ver que nos hablan sobre la imagen y nos hablan sobre esa esencia. Pero ¿a qué quiero llegar con lo que es esencia? Cuando tú naces de nuevo, eres transformado, pero cuando dejas que el Señor te guíe y que el Señor se muestre y que tú seas un instrumento del Padre, que tú dejes que esa esencia ya sea algo que se exprese natural, ahí estás siendo una persona que trasciende, que va de gloria en gloria, que no se queda en un lugar estancado. Y cuando pasa esto, tú no lo sientes, porque incluso siento que más de alguna persona se ha de preguntar: ¿y cómo sabré yo que estoy haciendo la voluntad del Padre? Pero cuando haces la voluntad del Padre es cuando primero pones como prioridad lo que el Señor te dice, o la opinión, por así decirlo, del Padre. Cuando tú pones primero a Dios en todo lo que estás haciendo en tu día a día, ahí estás haciendo su voluntad, porque tú ya no estás haciendo lo que a ti se te da la gana, sino que haces lo que el Señor quiere que hagas con la esencia de Él, trascendiendo, cambiando de nivel. Es como un juego, por así decirlo. Cuando nacemos de nuevo estamos en el nivel 1, pero si tú eres discipulado y te dejas guiar por el Espíritu y empiezas a hacer las obras del Padre, cambias de nivel, y así vamos. No nos quedamos estancados. Y el tener esa esencia de Cristo es no quedarse estancado, sino que es trascender día a día. Leilani nos comenta y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en Proverbios 22:6. Y dice: Dios te bendiga, Dulce, vemos la gloria del Padre en tu vida y el trabajo de amor en tus papitos. Pero sí, cuando tú le enseñas a tu hijo o a cualquier niño que Dios es quien tiene el control de todas estas cosas, desde ahí le estás dejando esa pizca, ese toque del Padre. Porque el Padre, incluso con los niños, no creo que el Señor Jesucristo se hubiera acercado a los niños y se hubiera puesto a jugar o solo hubiera actuado como que sin nada. El Padre Jesús siempre mostraba esa esencia y ese toque, incluso con los niños, y los niños sabían que Él hacía solo lo que el Padre le decía que hiciera. Y este tiempo es para que tú muestres esa esencia. Muchas veces cuando uno está limpiando la cocina se encuentra con muchos condimentos que uno guarda, ¿verdad? En nuestro caso, a veces nos encontramos con cosas que lo guardamos porque decimos se puede acabar y no quiero que se acabe porque es bien rico, y lo guardamos y después se nos olvida. La esencia y ese toque que el Padre te dio no es algo para que te lo guardes solo para ti y para que después tú lo olvides, sino que esa esencia es para que tú la muestres. Si tú das ese toque del Padre, entonces el Señor te irá dando mucho más y te irá llenando y te irá llevando de gloria en gloria cada vez más, porque tú estás dando lo que recibes del Padre, eso das, y esa esencia que tú tienes del Padre la estás dando. Entonces estás mostrando eso y verás que fácilmente podrás ya evangelizar a cualquier persona, porque es una esencia, es algo natural de ti. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 17:18. Y en la traducción viviente dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas.
Y en la Reina Valera dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto no es algo que tú puedes decir, es algo opcional. No, esto no es algo opcional. La esencia y el toque que el Señor te da, Él no te va a preguntar si tú quieres o no quieres su esencia. Desde que naces de nuevo, ya es puesta esa esencia. O sea, es obligatorio que tú tengas esa esencia. Pero no para que la guardes, sino que para que la des, para que enseñes, como mirábamos en Mateo 28:20, para que enseñes. Y en la traducción viviente decía, para que le enseñes a los nuevos discípulos esa nueva esencia, cómo poder desarrollarla. Porque cada cosa, cuando pones en práctica el evangelismo, cuando pones en práctica tu relación con el Padre, ahí estás desarrollando lo que haces. No es algo que se quede ahí como el Señor te lo dio, como en los principios básicos. No, cuando tú lo practicas ya lo desarrollas y vas descubriendo más cosas y el Señor te va llevando a ver más cosas, pero si tú lo pones en práctica. Y el Señor a eso nos está llevando el día de hoy. ¿Por qué nos está poniendo en esta situación de estar encerrados? Porque quiere que tú a través, incluso lo hemos tomado como los celulares o muchas veces las redes sociales, las han mal utilizado muchas personas. Y a veces no soy mucho de meterme a Facebook, la verdad. Soy más de meterme a Instagram, pero cuando me meto a Facebook miro que muchos jóvenes comparten muchas cosas no coherentes. Y a estas personas es a las que tú tienes que mostrarle esa esencia del Padre. Que el Señor nos está llevando por este proceso para que puedan comprender realmente quién es el Rey y el dueño de todo lo que existe. Y esto muchas personas a veces no logran entender de esta manera, pero realmente Dios está dejando que todo esto pase para que tú puedas desarrollarte, para que tú te puedas ejercitar y para que tú puedas llegar a ser esa persona reconocida no por lo que dicen de ti o por tu pasado, sino que reconocida como hija de Dios o como hijo de Dios, porque sabrán que tú haces todo lo que el Padre te hace con eso especial. Cuando la gente empieza a ver eso especial en ti, ese toque del Señor, entonces es cuando tú más tienes que forzar y tienes que discipular a estas personas, porque entonces tú estás dejando ya algo en su corazón, estás dejando ese toque del Padre. Y lo podemos ver en un ejemplo claro. Yo he estado leyendo un libro muy bueno, muy bonito, y en uno de los capítulos, por así decirlo, una de las lecciones, hablaba sobre una persona que abrazaba a la persona que se le pusiera enfrente, lo abrazaba, sin importar quién era, sin importar cómo estuviera vestido, sin importar su pasado. Y hubo un reportero y lo desafió y le dijo de que qué fácil era abrazar a sus familiares o abrazar a sus amigos, personas que ya conocían. Y lo desafió y le dijo que probara el dar abrazos en la calle. Y él, pues dispuesto, lo hizo. Y ella con la persona le decía, te doy un corazón, pero si tú me permites abrazarte. Y iba con cada persona y la persona le decía que sí. Y este reportero le dice, a que no, en otras palabras, a que no vas a darle un abrazo al chofer del bus. Que los choferes de los buses son los que más amargados son y los que son muy así toscos. Él dijo, va, está bien. Y llegó con el chofer del bus y el chofer le recibió un abrazo. Pero algo que me llamaba mucho la atención y que me conmovió fue que
su amiga le dijo que fueran a un hospital con gente con discapacidades. Y él, muy incómodo, fue y le dio abrazo a los enfermos, a las doctoras, a los doctores, a los enfermeros, y se topa con un muchacho, con un joven, un hombre con el que usaba un babero, y él no paraba de sacar saliva, baba, y él pues solo lo ignoró y siguió pasando. Dijo, no, con él no hay caso. Y entonces la amiga le dice, no, con él también. Y llega él y lo abraza, y esta persona que estaba con discapacidad sonríe. Y esta persona se da cuenta que todos empiezan a llorar a su alrededor, los doctores, las enfermeras, y que todos empiezan a llorar. Y les pregunta, porque él tenía esa intriga, que por qué estaban llorando. Y una de las enfermeras dice, en 25 años no hemos visto sonreír a este paciente. Y es algo tan insignificante, podemos ver como solo un abrazo, pero mucha gente necesita de ese abrazo, y mucha gente necesita de Dios. Por eso tú no te tienes que guardar esa esencia, porque la gente lo está clamando, aunque no te lo digan exactamente o directamente con esas palabras de que necesito a Dios, pero con sus hechos y con sus obras, ellos claman al Padre y claman esa esencia. Y es ahí donde los hijos de nosotros, los hijos del Padre, tenemos que entrar y estar dispuestos, porque Jesús estuvo dispuesto a hacer las obras del Padre, y hizo las obras del Padre hasta con leprosos, con personas que ni siquiera se tenían que acercar. Y tú no tienes que tampoco tener como que ese impedimento, poner como etiquetas y decir no, solo con las personas que se miren bien mentalmente o bien así físicamente, porque si me acerco a una persona que es alcohólica, no, mejor no, porque puede pasar algo. El Señor quiere que tú llegues a todas las naciones, y si está diciendo a todas las naciones, es a las personas que están enfermas, a las personas que son alcohólicos, a las personas que tienen enfermedades mentales, a cualquier persona, porque el Señor muestra su amor y su esencia con cualquier persona, y eso tenemos que hacer nosotros. Iris, dice Jesús cuando predicó a las multitudes, no le importó ni le intimidó que anduvieran escribas, maestros, doctores de la ley, porque él se sujetaba a la voluntad del Padre, y Jesús sabía que tenía el respaldo del Padre en todo momento, porque definitivamente se sujeta a la voluntad del que lo envió. Lorena de León también dice, familia pastoral, que Dios los bendiga. Mikey Paredes manda a saludar, y también María José manda a saludar también. Lo estoy viendo en la computadora con mi tía. Gracias, pastor, dice. Así que saludos, María José. Saludos. Y a todos. Lo que estás hablando, definitivamente el mundo necesita de esa esencia de Jesucristo. Cuando la palabra dice ir y hacer discípulos, claramente nosotros ya entendimos que es una orden, no fue una sugerencia, es una orden, ir y hacer discípulos. No dice si quieres, si te sientes en la capacidad. Tú, desde que naciste de agua y del Espíritu, tienes la capacidad para hacer la voluntad del Padre, tienes esa esencia. Y dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, ya nos pone hacia dónde y dice cómo. Y la Escritura marca la manera exacta de cómo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce, tú mencionabas acerca de que cuando se nace de nuevo, pues está en la primera etapa. Tú lo dijiste de esa manera. Pero hay que hacerlos avanzar a la otra. Y entonces estás hablando acerca del verso 20. Y dices, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y esta parte no puede estar ausente de un discípulo. Los discípulos, todos los discípulos tienen que compartir esta enseñanza.
primero deben recibirla y deben compartirla. Jesucristo nada de lo que decía lo decía porque le salía de la nada, sino que todo lo que él decía era porque lo había escuchado. Las palabras del Padre era lo que él hablaba y las obras del Padre eran las que él hacía. Él tenía una fuente directa y nosotros debemos enseñar lo que Jesús ha ordenado, porque definitivamente esa es la esencia. Para ir a ser discípulos nosotros no debemos hacerlo con nuestro sistema o nuestro estilo o sistemas de discipulado antiguos o sistemas de discipulados modernos o populares o de moda, sino que simplemente debe hacerse como lo hizo Jesucristo. Había también discípulos en ese tiempo. Los fariseos tenían discípulos. Juan tuvo discípulos también, Juan el Bautista. Pero Jesús, la diferencia entre Jesús y todos los demás discípulos es que Jesús realmente no estaba dando un método, sino que estaba con el método del Padre. Y con cada uno de ellos lo hizo diferente. Con cada uno de ellos les habló con detalle y con exactitud. Pero no lo digo diferente en que hay una diferente manera, una diferente salvación para cada uno, sino que lo hizo con detalle porque así lo mostraba el Padre. A Felipe lo evangelizó de una manera, a Natanael de otra manera, a Pedro lo hizo de otra manera, pero cuando ya los tenía todos juntos, les enseñaba lo mismo a todos. Y si te das cuenta, eso es lo que estás hablando tú, que debemos dar esa esencia, pero de lo que recibimos, nosotros debemos dar. Los discípulos pasaron 3 años con Jesucristo. Y luego de eso, cuando reciben el Espíritu Santo, que esa es la parte gloriosa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y sobre ti ya vino el Espíritu Santo, entonces allí ya podemos ir y dar ese toque y enseñar a todo el mundo las cosas que Él ya nos mandó. Así que es algo glorioso. Llevarlos al siguiente nivel requiere de enseñanza. Un discípulo nace, pero también se hace. En la primera parte nace, porque nace de agua y del Espíritu, pero realmente un discípulo no es así al instantáneo. Él nació hijo, pero para hacerlo completamente discípulo hay que enseñarle. Entonces un discípulo se hace a través de estas enseñanzas. Enseñándole los estatutos y toda la palabra realmente. Y lo podemos ver claramente en lo que es Salmos 119, todo el capítulo, pero te quiero leer el verso 5, y que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El Señor ya nos llevó por un proceso de ordenar, en el cual lógicamente en estos tiempos ya tendríamos que tener ordenado nuestra casa, nuestras finanzas, todo. El Señor ya nos llevó por un orden para que Cristiana del Calvario fue puesta en un orden para que nosotros ahora ya podamos guardar todos esos estatutos y todas esas leyes que Él nos había ya dado, pero por no tener ese orden en ciertas cosas no lo tomábamos realmente en serio. Y en el verso 59 y en el verso 60 también, te lo quiero leer, y dice Salmo 119, y ahorita estamos en el verso 59, vamos a leer el verso 60, y dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y en la traducción viviente dice: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Eso quiere decir de que el Señor lo llevó en orden. Lo llevó a ordenar. En el verso 5 habla sobre eso: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar. El orden es, da paso a poder guardar. Guardar. Si no hay orden no se puede guardar. Pero qué glorioso lo que dice. Así luego dice: consideré mis caminos y volví a estos testimonios, a estas leyes. Sí, exactamente, es para eso. El orden que el Señor nos ha llevado a tener, aún este tiempo de estar en casa, es para ordenar las relaciones en familia, como padres, como hijos.
¿Y es para qué? Para poder guardar esto. Para mí es un gran testimonio tenerte a ti aquí hoy compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque eso da a conocer que también hubo un tiempo de orden en la casa, como papá, como esposo. Y ahora pues lo puedo ver en ti. Tú cómo has vivido en este tipo de familia con un orden en el espíritu, y tú ahora viviendo a través del espíritu, compartiendo también la palabra del Señor. Pero qué glorioso es poder tener ahora la evidencia de esos estatutos guardándose entre nosotros. Sí, y el Señor nos llevó a todo mi santo en el Calvario a ese orden, porque si tú le pones atención a eso, cuando estás en tu cuarto y compras ropa y quieres meterla a tu closet, si tu closet no está ordenado, no podrás meter nada, porque hay tanto desorden que de verlo ya ni dan ganas realmente sacar o meter algo de ahí. Pero cuando pones todo en orden y todo bien puesto, entonces ya hasta da más espacio y hasta da otra perspectiva, otra vista de lo que tenemos enfrente. Y si nosotros no ordenamos nuestra vida y nuestra manera de vivir, el Señor no te va a poder revelar todo al 100%, porque tú no vas a poder guardarlo todo, porque tienes otras cosas, estás pensando en otras cosas porque no ordenas realmente tu vida. Y esa esencia, hablamos de la esencia, pero cuando el Señor nos lleva a ordenar, también nos lleva a ese origen. Y conforme a lo que dice hermana Iris, que puso Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Directrices específicas de parte del Padre. Y como parte de esas directrices se nos fue mandada el discipular. Pero el profeta César tocaba esto muy marcado y decía el discipulado verdadero, el correcto. Y cuando hablamos de este discipulado, nos podemos dar cuenta en el ejemplo con Jesús. Él discipuló a muchas personas, pero el discipulado no solo era ir y dar una lección, sino que o dar la palabra del Padre y ya. Él los cuidaba, porque eran personas. Y cuando fue el suceso de los 5,000 hombres, que les tenían 5,000 hombres, no decía ni mujeres ni niños, sino que 5,000 hombres que tenían que darles de comer, y nos podemos dar cuenta que los discípulos ahí ya habían sido enseñados por el Padre, pero ellos llegaban a Jesús y le decían que no, que se regresaran a sus casas, por así decirlo, o que fueran a buscar algo que comer. Y ellos estaban viendo el cuidado de ellos, de la gente, Jesús y de ellos. Pero cuando vemos hacia la gente, lo veían el cuidado como bueno, que hay que soltarlos para que ellos hagan lo que tienen que hacer, mas no estaban viendo que ellos debían cuidarlos, ¿verdad? Y es lo que Jesús les estaba pidiendo. Sí, porque nos podemos dar cuenta que Jesús siempre cuidó a sus hijos, a sus discípulos. Y el Padre siempre cuida a sus hijos. Pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos que, con la palabra cuidar, tengamos que darle que comer o tengamos que darle dinero a la persona. Cuando tú cuidas algo, es cuando siempre estás pendiente de esta persona. Cuando tú cuidas a una persona es porque estás pendiente de su bienestar, de cómo está sentimentalmente, de lo que está pasando, saber por qué proceso está pasando y estar con esa persona. Eso es un cuidado, no solo darle algo material. El cuidado que el Señor nos lleva a que tengamos con nuestros discípulos, que es lo que tenemos que practicar hoy en día, porque a como está la situación no podemos decir voy a ir a visitar a tal hermano que está enfermo, porque estamos en una situación que ya no podemos salir de nuestras casas. Pero el Señor nos lleva a esto, a que podemos cuidarlos por medio de nuestro celular, por medio de una llamada, preguntarle, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué ha sido de tu día, de tu semana?
Eso es cuidar, estar pendiente de, no solo como estamos en cuarentena, saber ni qué están haciendo los hermanos en sus casas. Cuando tú tienes ya tu grupo de comunión familiar y tienes a tus discípulos, el discipulado también conlleva el cuidarlos y enseñarles cómo cuidar también a sus futuros discípulos. Porque de esto también aprendemos, de cómo cuidar. Y el discipulado verdadero, como lo decía antes, no solo es de dar una lección, de llegar y dar una lección, abrir el libro y ya está, ya terminamos, ya cada quien para su casa. No, realmente un discipulado no solo es de una hora específica en el día o de un lugar específico, sino que el discipulado es de día a día, o sea, las 24 horas, tener comunión. Cuando tú tienes comunión con tus hermanos y están hablando de la palabra del Señor, ahí se están discipulando unos a otros. Y quiero ponerte este ejemplo, porque sé que las que están en mi grupo lo están viendo, y nosotras tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, y antes de iniciar la clase yo les pregunto si están listas o si pueden, porque muchas veces ocurre el suceso de que más de alguna está trabajando y no puede estar, entonces preferimos que todos estén para que todos escuchen y así pues no dejemos a uno por ahí tirado, ¿verdad? Y siempre les pregunto, y cuando son ocasiones de que no pueden, ellas o me escriben a mí o escriben al grupo y ponen, miren, hagámoslo tal día y nos coordinamos. Pero eso es un discipulado, el tener comunión siempre, el poder mostrar esa iglesia familia, el que tú muestres esa iglesia familia a los no convertidos, a la gente que está en el mundo, eso ya les estás mostrando algo diferente. Y cuando alguien se quiere integrar al cuerpo de Cristo y ve esta unión tan linda, a la gente le da hasta más ganas de estar ahí y más ganas de conocer al Padre, porque ven algo unido, un discipulado realmente verdadero, el discipulado verdadero que nos muestra el Padre. Él nos discipula en cada momento, el Padre nos discipula en las mañanas, en las tardes, en las noches, incluso durmiendo, porque Él siempre está con sus hijos. Y un discipulador siempre tiene que estar atento a sus discípulos, enseñándoles siempre. Puede ser, aunque sea que esté uno cocinando, pero si está con tu hermano, más de algo está aprendiendo el hermano. O que tú estés con alguien, más de algo estás aprendiendo. Siempre uno está aprendiendo. Me decía una persona que estábamos comunicándonos por vía de redes sociales y me decía, yo me emociono porque cada día y cada momento se aprende algo. Y eso es a lo que el Señor nos lleva con esa esencia. Él siempre te enseña algo, el Padre siempre te enseña algo. Esa es parte de su esencia y de su naturaleza y de su discipulado, que siempre nos está enseñando algo. Y por lo tanto, como hijos que somos hechos a su imagen y semejanza, siempre tenemos que estar enseñando a nosotros. Con nuestra forma de vivir ya estamos mostrando algo. Abraham, yo mencionaba hace poquito el privilegio y el honor que mantuvo Abraham cuando el mismo Dios, el Todopoderoso, que se presenta con él, ¿verdad? Porque cuando lo enseñé un martes en un discipulado general, enseñaba cómo evangelizó el Padre. Y cuando se muestra delante de Abraham, le habla como yo soy el Dios Todopoderoso, se presenta, se da a conocer y le dice quién es Él también. Pero algo que me gustó mucho también mencionar días después, es que el mismo Dios eterno, este Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, testifica de Abraham. Porque él aprendió a seguir estos preceptos, a obedecer preceptos, a obedecer mandatos, estatutos y leyes.
es necesario que en el discipulado, no puede haber un discipulado sin que nosotros le enseñemos a los discípulos la obediencia. Esto es parte. Jesús le enseñó eso a través de su propia vida, le mostró a sus discípulos que Él en todo tiempo obedecía preceptos, mandatos, estatutos y leyes. Y nosotros podemos ver también que los discípulos mismos les fue enseñado que debían obedecer preceptos, mandatos, estatutos y leyes. Cuando vimos a un Jesús mostrándoles como este hombre que le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y él dice, desde joven lo he cumplido. Y Jesús no le dice que no, pero luego le dice, vende ahora, vende todas tus cosas y me sigues. Le estaba enseñando a despojarse para obedecer. Le estaba enseñando a obedecer. Y por eso vemos que Jesús nos manda, ¿verdad? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero voy a hacer esta partición. Voy a omitir un momento, no porque no sea importante. Solo quiero mostrar dos cosas y resaltarlas. Y de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y la parte de enseñándoles, Jesús lo hizo en cada momento. En cada instante de su vida lo hizo con sus discípulos. Les enseñó a obedecer preceptos, mandatos, estatutos y leyes. Es por eso es que nosotros como discipuladores, como hijos de Dios, ahora debemos revelar a Cristo en todo momento y enseñarle a la gente a obedecer mandatos, estatutos y leyes. Fíjense qué glorioso lo que está pasando. La iglesia está mostrando quién realmente tiene este discipulado. Hay gente que está diciendo, no, ¿para qué encerrarse? Y el apóstol Abraham nos enseña, fíjate Dulce, en Reforma Apostólica, la 391, si no estoy mal, enseñaba sobre, nos mostraba y nos decía sobre un ejemplo de un pastor en una nación fuera de Guatemala, en Estados Unidos, no de Misión Cristiana del Calvario, de otra misión, me detengo el nombre de la misión, pero que le dijo a su iglesia que no tuviera miedo. La escritura dice que no había que temer. Y entonces les enseñó a no obedecer los lineamientos de cuidados, las directrices que había dado un gobierno. Imagínate que nosotros ahorita como cristianos diríamos, no, ¿para qué? Vamos, salgamos y vayamos y oremos por los lugares altos, juntémonos como pastores, juntémonos como discípulos, juntémonos como iglesia y hagamos una cadena de oración. Lo que estaríamos haciendo es mostrándole a la gente que no sabemos seguir directrices y que estamos en ¿qué? En rebeldía. Esta es la situación. En cada momento debemos enseñarle a los discípulos y a toda la gente a saber seguir directrices. Por eso dice la escritura, enseñándoles que guarden. Cuando dice que guarden es enseñándoles que obedezcan todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, habla de todas. Precepto, mandatos, estatutos y leyes, directrices. Todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces la promesa gloriosa viene después de esto. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto es cuando obedecemos directrices, cuando obedecemos estatutos, mandatos y leyes y preceptos. Qué difícil es ver a una nación que de repente tantos arrestados porque no quieren obedecer. Quiere decir que no hay un trabajo de este trabajo que dice la escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que se les ha mandado. Qué difícil es ver, estoy hablando de algo general, aunque debería de estar hablando solamente de las cosas de la escritura, pero no saben seguir directrices. No deben salir de su municipio, ni siquiera de municipio a municipio se deben transitar, a no ser que tengan trabajo en otro municipio y tengan que moverse. Pero ¿qué hace la gente? Quiere salir. Playas cerradas, hasta gente discutiendo que por qué las playas están cerradas. Y quiere decir que no están logrando entender que la escritura nos mandó a enseñar y a aprender sobre todo y a enseñarle a los demás a la obediencia.
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es necesario nosotros evidenciarlo en nuestro estilo de vida. Jesús lo evidenció y así lo enseñó. Así lo enseñó. Y hay un par de personas más que están saludando. Hermano Saúl, hermana Mimi Ramírez, Saúl Callejas, hermana Tirsa Monroy también está viéndonos. Hermana Tirsa, Dios te bendiga, y a tu familia, a tu papá, sean bendecidos. Por favor, perdona que te haya interrumpido, hermana Dulce. No, y como tú decías que el Padre los llevaba a esa obediencia, pero también los llevaba a la fe, a tener fe, porque muchas veces podemos obedecer, pero no podemos tener fe. Y tocando este tema que tú hablabas sobre que hoy en día mucha gente no obedecía las directrices o órdenes que pone el gobierno, mucha gente también no tiene fe y está actuando por voluntad realmente algo tan tonta, por así decirlo, por algo tan tonto, y mucha gente hasta ha pensado que es el fin del mundo. Pero si lograran entender lo que el Señor nos está llevando, dejarían todo esto. Y entonces ya actuarían realmente con algo cuerdo. Actuarían como realmente actuaría Jesús o el Padre. Si te pones a pensar, y si ellos estuvieran en estos tiempos, como una persona que yo conozco dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría el Padre? ¿Qué haría Cristo? Si tú te pones a pensar, si ellos estuvieran en estos tiempos, ¿qué harían ellos? No creo que ellos saldrían en horas que no son permitidas de salir, o que no tuvieran fe de que esto tiene una razón, un propósito de algo, o de que esto pasó por algo. O sea, el tener fe es tener la certeza de algo. Pero cuando no tienes fe, cualquier persona te puede venir y distorsionar la información, y entonces tú ya te confundes. Y Jesús no solo le enseñaba a sus discípulos el obedecer, sino que también les enseñaba a tener fe. Y lo podemos ver en Mateo 8, cuando es la tempestad en el mar y están los discípulos en la barca. Y Pedro, podemos decir que fue muy valiente y dijo que si le dice a Jesús, si tú eres realmente el Hijo del Padre, haz que yo camine sobre el agua. Y camina sobre el agua, pero cuando empieza a ver que hay tempestad alrededor de él y que los mares se están moviendo y todo, se asusta y deja de creer, deja de tener fe. Entonces en ese momento se hunde. Y podemos ver que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos el tener fe, el creer en Él, el tener esa fe en Cristo Jesús. Porque si tú tienes fe en cualquier cosa que te digan, entonces es una fe cambiante, no es algo certero, ni siquiera puede ser fe, ni siquiera se puede decir que estás creyendo en algo. Pero cuando eres un discípulo que tiene esa fe y esa certeza del Padre, muestras eso y a una vez obedeces, porque sabes de que si uno obedece es porque el Padre algo va a hacer. Eso es tener fe y el creer también. Qué glorioso cuando tú muestras este ejemplo de la barca, porque yo puedo ver en la barca un par de situaciones. Cuando Jesús duerme en la barca, es una de las situaciones con tempestad dentro de la barca, y ellos están alterados y le dicen, Jesús, ¿por qué duermes? ¿No ves que estamos por perecer? Y Jesús los amonesta y luego pues habla a la mar y a la tempestad y todo enmudece. Pero ahora en esta otra situación, Jesús no está con ellos y había tempestad. Y no aparece que ellos estaban solos. Ellos ya habían aprendido a tener este tipo de fe, pero con Cristo. Ahora era sin Cristo. Y no dice que ellos estaban alterados, pero sí se alteraron cuando vieron que venía alguien caminando sobre el mar en la tempestad. Entonces, si te das cuenta, ellos ya habían avanzado y habían entendido no solamente a guardar los mandamientos, los estatutos, las leyes, sino que también ellos estaban ahora listos, solos, y estaban con seguridad. Pero Jesús no solamente les estaba enseñando a guardar,
sino a tener esa fe desarrollada. Cuando Pedro cuando lo ve, dice que tienen miedo porque pensaron que era un espanto, que era un fantasma. Y Pedro le dice, si tú eres él, Jesús primero habla, dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le contesta, si tú eres Jesús, manda que yo también camine sobre la mar. Como que ya estos discípulos ya llevaban cierto crecimiento, ya habían aprendido a guardar y a obedecer. Y Jesús le dice, pues desciende. Pedro había aprendido a obedecer directrices. Y entonces él baja y camina. Podemos ver cómo baja y camina. Él mostró que sí sabía seguir directrices, pero lo que tenía que perfeccionarse de ahí era la fe. Cuando ya iba sin la barca, sino que a pie en el mar, ve la tempestad. Lo que ya antes había aprendido con la tempestad, pero con la barca. Pero ahora le enseñó sin la barca y sin Jesús. Y entonces camina, y sí camina. Qué glorioso que Pedro caminó, qué dichoso. Por la misma fe y por esta ejecución, pero en medio de esto su fe le faltó. Y fíjate, Dulce, que cuando antes de ser arrestado Jesús, le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero le dice, pero yo he rogado. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe, porque lo que le faltaba a Pedro ahora perfeccionar no era la obediencia, sino que ahora era la fe. Que tu fe no falte. Ese es un discipulado. El siempre estar enseñándoles algo para que ya estén firmes. Jesús conocía por dónde iba el crecimiento de Pedro y cuáles eran sus falencias, qué necesitaba aumentar y cuáles eran sus debilidades, qué necesitaba fortalecer. Y entonces le iba enseñando, en cada etapa le iba enseñando, y ya para ir a la cruz le dice, y yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez tú convertido, confirmes a tus hermanos, porque sabía que Pedro ya había aprendido a obedecer directrices, ya sabía tener fe, pero necesitaba fortalecerle esa fe, una fe genuina. Y ya con esta fe genuina, ya fortalecida, una fe verdadera, entonces era sencillo que los demás tuvieran esta fortaleza, porque Pedro se las iba a enseñar. Si te das cuenta, Jesús siempre vio las debilidades y los llevó en ese discipulado. Es necesario que nosotros conozcamos a nuestros discípulos. Es lo que estuve enseñando, conocer a las personas, porque así tú también vas viendo cómo y qué necesitan ellos ir fortaleciendo. Sé que Él ya nos hizo perfectos, porque si la Escritura no te hubiera escrito eso, si la palabra de Dios no dijera que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, quiere decir que sí hay perfección que nosotros podemos tener. Si no existe la perfección en el ser humano, nacido de nuevo, entonces mejor lo arrancamos. Pero sí existe, pero ¿cómo vamos a llegar a esa perfección? Llevando a cada persona de gloria en gloria, aumentando la fe, aumentando su capacidad. Nació perfecto, y en cada etapa, en cada nivel, ir dando la talla. En cada nivel va dando la talla. Ya creció, ahora va dando la talla. Ya va como niño, ya dio la talla. Va como joven, va dando la talla. Ya es grande, tiene que dar la talla. En cada etapa tiene que dar la talla. Y ese es nuestro trabajo, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Hermoso, hermoso, hermana Dulce. Por favor, no te detengo más para que tú sigas hasta el final. No, y sí, como decías tú, que el Señor siempre vio las debilidades de sus discípulos porque los conocía, pero Él una vez los llevó a que fortalecieran todo esto que a ellos les dificultaba. Y Misión Cristiana del Calvario no es un cuerpo con discípulos débiles, es un cuerpo con discípulos ya fuertes y ya capaces. Y el Señor nos lleva a entender esto para que podamos seguir fortaleciéndonos y seguir desarrollando todo lo que a nosotros realmente, o lo que nosotros llegamos a pensar que es una dificultad en nuestra vida, poder nosotros el tomar esto y
cambiarlo, que sea una fortaleza, algo que nosotros ya podamos decir, no, esto a mí ya no me dificulta, ya no me afecta, y seguir de gloria en gloria, como lo decíamos al principio, trascendiendo. Y pues el Señor me llevaba a ver estos temas, estas partes realmente bien específicas, que era trascender, el ir de gloria en gloria, de nivel en nivel, pero también me llevó a ver, tener esa esencia del Padre. Pero cuando yo estudiaba esto sobre lo de la esencia, también me llevó a ver lo que era tener un discipulado verdadero. Y todo esto junto es tener un discipulado verdadero. Si tú tienes una esencia y si tú vas de gloria en gloria y lo compartes con tus hermanos, ya tienes un discipulado verdadero. Cuando tú les enseñas lo que el Señor te enseña a ti, ya vas discipulando como el Señor realmente nos manda a hacer. No solo llegar a dar una lección y ya está. Tenemos que empezar nosotros como iglesia, ya como Misión Cristiana del Calvario, en el esfuerzo, empezar a ser discípulos fuertes, discípulos capaces. Y tomando en cuenta todo lo que hablamos, el tener esa esencia. Y el tener esa esencia es hacer la voluntad del Padre, no hacer nuestra voluntad y tampoco distorsionar lo que el Señor nos dice, sino que es dar ese toque del Señor e ir yendo de nivel en nivel. Y pues yo te lo comparto a ti hoy porque es algo que como iglesia y como familia tenemos que nosotros trabajar juntos, unidos, para que así nosotros podamos fortalecernos a nosotros y fortalecer a nuestros hermanos, porque esto no es algo individual, sino que también es algo como familia que tenemos que llevar a ejecutar. Así que y es lo que veíamos de Pedro, ¿verdad? Que una vez él fortalecido, una vez él convertido, una vez él ya transformado en este Pedro que tenía que estar, una vez él puesto ya con una fe firme, iba a ir con sus demás hermanos, discípulos, los demás discípulos, y los iba también a confirmar. ¿Por qué? Porque así como él había sido perfeccionado, perfeccionó a los demás. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ser discípulos fuertes. Y me refiero no solamente aquí en Escuintla, me refiero fuera de Escuintla, donde esté Misión Cristiana del Calvario y donde me estés viendo, debes ser un hijo de Dios con esencia. Cuando naciste de agua y del Espíritu, hubo una transformación en tu genética. Realmente se cambió la genética, todo fue hecho nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú fuiste nacida de nuevo, entonces ahí cambió tu naturaleza, cambió tu genética. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de esa esencia. Pero aparte de ello, tenemos que llevar ese discipulado que trasciende. Debemos llevar ese discipulado que es enseñarles que guarden todas las cosas como Él nos ha mandado. Y no es a mi manera, no es con mi pincel, sino que es como Él dijo. Es con su toque, es con su esencia, es a la manera de Cristo como debemos enseñarles. No, es que estamos en tal lugar y aquí se hace de otra manera. No, es como Cristo dijo, porque Él realmente nos dio un discipulado perfecto, eterno. Y ese discipulado es el que debemos marcar. Esencia, y también debemos marcar esa trascendencia que nos va a llevar de un lugar a otro, a otro, a otro, de gloria en gloria y de poder en poder. Su Espíritu Santo nos va a llevar de esa manera. Ya es completo en nosotros, pero nos da ese crecimiento y esa gloria en cada momento. Amén. Si te das cuenta, Jesús tenía poder. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 4, así rapidito, antes, perdón que te estoy quitando el tiempo, Dulce. Capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo y dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo, tenía ese poder. Pero si te das cuenta, más adelante cuando termina todas estas tentaciones, una vez que acabaron,
dice, y Jesús volvió en el poder. No solamente recibió poder, sino que ahora estaba en el de nivel, una gloria diferente, una trascendencia que estaba llegando a la talla donde tenía que estar. Pero más adelante, si nos damos cuenta, dice en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y empieza a hablar para qué el Espíritu. Pero glorioso cuando Él muere y resucita, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que todavía subió a otro nivel de poder y de gloria. Y nosotros debemos trascender en este tiempo. Debemos mostrar la esencia y debemos trascender. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo como discípulos y como discipuladores. Que nuestra esencia en el Padre y que nuestro espíritu trascienda, nuestro discipulado trascienda por el crecimiento que estamos llevando en cada momento. Amén. Quiero dar paso solamente a saludar a Carla de Gaitán, Dios me la bendiga, y a saludar también a todos aquellos que nos están viendo y a los que nos verán. Quiero orar por ti y quiero bendecir la vida de ustedes. Y gracias, Dulce, por la palabra que hoy traes, que has traído para nosotros. Quiero orar por ti. Es un tiempo de gloria. No es un tiempo de miedo, no es un tiempo de terror. Es un tiempo de gloria del Señor. Su gloria y majestad se están manifestando en nosotros. Y por eso es que nosotros estamos viendo que la obediencia es parte de trascender. Enseñarle a los discípulos la obediencia es parte de la trascendencia. Y quiero pedirte que tú guardes siempre la obediencia en cada directriz que se está marcando para este tiempo que estamos viviendo como nación y como naciones enteras. Pero sobre todo que entiendas que todo está bajo el control y la mano del Dios Todopoderoso. Quiero pedirte que recuerdes que nada se ha salido de su control y quiero orar por ti. Si alguno está con necesidad, hoy yo declaro que el Señor suple toda necesidad. Si alguno está con quebrantos de salud, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en ese lugar donde estás, en tu casa o donde nos estés viendo, declaro sanidad para ti. Amén. Pero también quiero hoy recordarte que no debes desaprovechar este tiempo. La Escritura nos ha enseñado y el Padre nos ha dado la instrucción. Los tiempos son malos, por eso aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo en tu casa, con tu familia, en lo que debes hacer, aprovecha bien el tiempo. Es necesario que tú seas diligente en todo el tiempo. Quiero orar por ti. Padre, bendigo a todo aquel que nos está viendo y a quien nos verá. En el nombre de Jesús, declaro hoy mismo esa bendición en sus manos. Declaro provisión en su casa, en su mesa. Declaro en el nombre de Jesús sanidad en sus casas. Sus cuerpos son sanos en el nombre de Jesús. Declaro ahora por el poder del Espíritu Santo en mí. Declaro ahora las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Pero sobre todo declaro que Jesucristo es el Rey y Señor y nuestro Salvador, que ahora vive y reina y está también allí donde cada uno de los que está viendo y escuchando esta palabra. Padre, declaro ahora a Jesucristo reinando en esos hogares. Declaro en el nombre de Jesús ahora el señorío de Cristo en ese lugar. Y declaro que ninguna peste, ningún destructor podrá alcanzarles ni destruirles, sino ahora en el nombre de Jesús hay paz en esos hogares, provisión en esos hogares. Gracias, Padre, por esa sanidad dada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, también hoy, conforme a lo que hemos aprendido en la palabra, declaro discípulos que saben obedecer y discípulos que no solamente tienen esencia, sino que también ahora trascienden como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero terminar pidiéndote que le des
me gusta, le des seguir y que le pongas que te anuncie todas las transmisiones en la página de Facebook Misión Cristiana del Calvario El Esfuerzo. Así se llama la página, Misión Cristiana del Calvario El Esfuerzo. También está el grupo de discipulado que ahora está abierto para todos. Se dio apertura para que todos estén allí. Antes se hacían transmisiones muy específicas en ese grupo, pero ahora está abierto para todos. Se modificó para que esté así y se llama Discipulado El Calvario Esfuerzo. Búscalo, así está en Facebook también. También tenemos nuestro canal de YouTube, Misión Cristiana El Calvario El Esfuerzo. Allí también te pido que vayas y le des suscribirte y le des que te notifique todas las transmisiones y todos los videos que se puedan subir allí. Te bendigo y te animo a que no te pierdas cada transmisión, tanto de Misión Cristiana del Calvario El Esfuerzo, como también Reforma Apostólica y cada transmisión que hace el apóstol Abraham. Este es un tiempo glorioso y yo quiero bendecirte y te digo, realmente es un tiempo donde verás la gloria de Dios y la mano del Señor es sobre ti. Así que, hermano, yo de esta manera quiero terminar despidiéndome de ti y diciéndote que tengas ánimo, ten ánimo, que tu fe no falte. Así que adelante, en el nombre de Jesús, adelante. Los números de cuenta para tus aportes, ya hermana Dulce ya los tiene preparados, así que también estarán allí tanto en la página como en el Discipulado del Calvario, estarán a mi nombre. Cualquier situación tú puedes depositar ahí. Solo te invito que mandes tu confirmación y digas es un diezmo, ofrenda o es siembra o es primicia, para que nosotros podamos llevarlo a la caja necesaria o para el uso que se tenga que específico. Así que te bendigo, hermano, y adelante, ten fe siempre y muestra la gloria de Dios. Bendiciones.